ahora empieza la parte on the record, y recording, ahora sí, y ustedes la van a disfrutar como yo, que ya la empecé a desgranar y voy a empezar agradeciendo, no solo por su presencia a Alejandro Tarruela, sino porque vino con presente. eh, uno de sus tantos libros, ahora los vamos a estar comentando, Embarcacho el Cadre, el guerrillero que dejó las armas, editorial sudamericana. Y bueno, este que gentilmente me lo ha traído y ahora sí lo comprometo a que en algún momento sea de mi biblioteca, las dos muertes de Aramburu, El general eh, que nunca fue fusilado. el general que nunca fue fusilado. Y bueno, ya los títulos abren aristas de todo tipo. Primero, Alejandro, te agradezco estar acá en el cafecito. No, gracias a vos, Lautaro, soy habitué, ¿lo es cierto? Ujú, Con otros programas de la radio, además sigo la gráfica, soy del barrio, ¿no? ujú, vecino de la gráfica. Sí, sí, sí. ¿Hace mucho acá en el sur? ¿Siempre Y zona sur? tengo el corazón mirando al sur. Sí, yo me crié cerca de Bransen y después en los años vivía en Avellaneda, en Quilmes, y me fui de Avellaneda porque un señor se molestó mucho conmigo y andaba atrás de mí, que es Echecolás, Ah, te entonces elegiste un buen enemigo. me tuve que venir a Capital porque, digamos, esa diferencia me permitía. Yo ya era periodista, entonces tenía como cierta cobertura, pero no en la provincia. Ujú. Pero siempre estoy yendo a la provincia porque me encanta, es decir, tengo amigos y... Alejandro, no puedo menos que preguntarte e iniciar la charla, lo cual me facilita un poco cronológicamente por el principio. Me has dicho, muy, muy libre de cuerpo, me perseguía Checolás. O sea, algo tenés que ver con los temas. ¿Cómo empieza tu militancia? ¿Cómo es tu recorrido político? Y yo empecé muy jovencito, a los 17 años, vinculándome con grupos. Yo vivía solo, ¿no? De los 17 años vivía solo. Entonces, ya estando en Avellaneda, que es donde va a suceder esto, ahí estaba vinculado a grupos del peronismo. Era un momento de los finales de los 60, principios de los 70, de mucho grupo suelto, ¿no? En el peronismo estaban desde Cristianismo y Revolución, sectores ligados a CGT, la Juventud Peronista, los protomontoneros, protoERB, la gente que se había ido del Partido Comunista, te había dicho Cristianismo y Revolución, grupos rarísimos, el Sindicato Estudiante de Loma de Zamora, que eran de la Acción Católica, que venían hacia el peronismo, y muchos grupos de ese tipo. Entonces, en esa conjunción se producían los hechos de la militancia, ¿no? Ujú. Y ahí se va a producir mi relación con el caso Aramburu. Ujú. Bueno, vamos allí entonces. Una novela que recomiendo, Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, y una llegada particular, con un objeto propio que se termina relacionando con, quizás para mí lo es, pero un evento, un hito, como el asesinato de Aramburu, parte aguas, por lo menos para una Sí, no, generación y para varias generaciones, no solo de peronistas, de, no, no, de la sociedad argentina del exactamente, momento. exactamente. El protagonismo lo tenía exclusivamente el regreso de Perón, digamos, las instancias que podían producirse, porque además era una polémica, vuelve, no vuelve. Tanto los que van a ser luego los montoneros decían que no volvía, Guardia de Hierro decía que no volvía, mucha gente en la izquierda decía que no volvía, y entonces en medio de eso, cuando el centro va a estar puesto en eso, aparece el tema Aramburu en medio de la cancha, complicando las cosas sobre todo a Perón, ¿no? Ujú. Y a mí me toca, bueno, en esa etapa de militancia, que es un poco lo que yo voy a contar en esta novela, que hay un episodio que sucede en Sarandí, que además está registrado en los medios y todo, que es que el capitán Aldo Luis Molinari cae en una casa de fotografía de la calle Boulevard de los Italianos, detienen a una persona dice este capitán de la Marina que estaba en el grupo Aramburu, que por ahí pasó el cadáver de Aramburu. Entonces produce, digamos, en medio de los días, porque esto sucede en la semana el 1 de junio se anuncia el fusilamiento de Aramburu, esto sucede los días posteriores.
Entonces ahí donde me ocurre lo insólito, ¿no? Lo inesperado. Yo le presto a un compañero una carpa, se la lleva a ese lugar, él no sabiendo, digamos, que iba a protagonizar eso, y entonces cuando no me la devuelve, pasan 2 o 3 días, me dice un día venimos a tomar algo. Avellaneda era una maravilla en ese momento, los boliches, los violiches, los camioneros, el paraguayo en Ocantos y Mitre, un lugar 24 horas abierto. Entonces nos juntamos y él me dice, la carpa no la vas a ver más. Con tu carpa fue envuelto el cuerpo de Aramburu, que llegó muerto a la casa de fotografía de Orue, que era este hombre. Ahí vieron tu carpa, dijeron, si no, se lo entregaron ahí, lo envuelven en la lona, rompiendo toda la carpa y se lo llevan a Timote. Pero tenemos que callarnos porque nos matan. Si nosotros llegamos a decir esto es secreto absoluto. Bueno, me lo tuve que comer. Era de Pobre carpa. No, pobre. Y mi novia, que era Claro. el padre de mi novia. Entonces, voy a partir de eso, empieza el asunto a darme vuelta en la cabeza. Yo ya hacía periodismo en ese momento. El tema era un tema riesgoso. No se podía ventilar. El gobierno niega lo que dice el capitán Molinari de que tuvieron a este hombre Orue y a los 5 o 6 días tienen que blanquearlo. Está detenido, lo tiene la Policía Federal, lo dice Premoli, que era el ministro de Cultura y Turismo, era Turismo y Cultura, era en el gobierno de Onganía. Entonces empieza la segunda versión a circular, digamos, no es cierto que esto... ¿Y qué hago yo con el tiempo? Empiezo a juntar material periodístico, empiezo a leer cosas. Años después consigo la causa completa, que yo ahí voy en la novela voy poniendo material, incluso hay una guía de testimonios después, ¿no? Con sus fuentes. Y entonces voy haciendo el seguimiento de la época, qué es lo que va ocurriendo, qué es lo que va sucediendo, y entonces armo una investigación. La novela siempre es realidad, digamos, lo verosímil y la ficción, ¿no? Eso te permite un juego, como decía Humberto Eco, jugar con la ambigüedad, que es el campo del lector. El lector define luego qué es lo que pasa con ese texto. Me permite trabajar un poco en terreno del arte. Y entonces voy incorporando esa información que va sucediendo, qué sucede con esto, qué pasó, qué pasaba con Perón, cuál era el acercamiento que había con Aramburu, porque había un acercamiento, estaba en los medios, nada de eso se habló en esos años, se tapó absolutamente todo. Entonces yo recojo el material de los medios que dicen, acá había un movimiento, digamos, que de hecho la movida esa era titulada PAF en primera plana, en confirmado en los diarios de la época. PAF era Perón, Aramburu Frondizi. Estaba en todos los medios. Entonces había algo más en ese episodio de Aramburu que el simple hecho de que fusilaron porque se acordaban del 55. Parece que no era la cuestión del 55, ¿no? Claro. Existe, vos mencionabas recién algo que incluiste, ¿existe una condena formal judicial por el asesinato de Aramburu? Es decir, la justicia en algunas de sus instancias dijo, bueno, se procesa y luego se condena a fulano de tal por secuestro y homicidio. La causa queda en el tiempo y luego pasa o prescriben prescriben las causas al tiempo y quedan ahí quedan los papeles de la justicia dando vueltas y todo eso, pero el material de los medios internacionales que van marcando a quienes estaban con Aramburu, el episodio de la casa parece que no sucedió nunca. Yo consigo testimonios de gente muy importante que estaba en ese momento ahí que me dice, no, acá nunca entró nadie, que es un poco lo que en la causa va a aparecer y la ponen en duda Ortega Peña, abogados como Ortega Peña, como Hernández, un abogado desaparecido, ¿no? Entonces yo con eso voy conformando, digamos, un cuerpo de cosas y tratando de ver políticamente qué es lo que sucedió, ¿no? Claro, porque mucho de lo más conocido del relato tiene que ver con el secuestro en la calle Uruguay, el cambio de guardia de Aramburu, cómo se disfrazan, uno de cura, uno de la señora del portero. Claro.
y bueno, todo lo que lleva el secuestro, el juicio revolucionario, pero desde la muerte hacia adelante no hay tanto conocimiento. Digo, no porque el secuestro sea algo masivamente conocido que todo el mundo lo conozca, pero sí fue muy comentado y fue explicado. No, fue Eh, una situación, bueno, fue a nivel, una cuestión que repercutió a nivel mundial, por eso Claro, tengo pero digo, mucho en ese material. para la reconstrucción histórica de la historia de Montoneros, de lo que fue el evento, se comentó, creo, yo no recuerdo cuándo lo escuché por primera vez, si en voz del Pelado Perdía, o de Vaca Narvaja, o de quién, pero una vez asesinado, Aramburu, no hay demasiado más de la reconstrucción de qué pasó luego. Está muy eh, Sí, claro, contado cómo fue el secuestro. ¿cómo fue el secuestro? Que sí, es llamativo, es novelesco, Exacto, ¿viste? Es claro. policial. Exacto. Y ahí, bueno, yo voy a analizar el episodio en sí, ¿viste? Suponiendo que hayan entrado unos cadetes a la casa a un general para detenerlo, lo tiene que detener un general de su mismo rango. Si es general, teniente general como Aramburu, no puede ir un general de brigada, tiene que ir un teniente general. Es decir, ese marco es el que tienen las leyes Ujú. de militares, ¿no? Y un cadete con cara de muchacho de la secundaria entrar a la casa de Aramburu, estar ahí. En el relato de la revista La Causa Peronista, por ejemplo, se cuenta que estaban en la casa y la esposa de Aramburu dijo, me voy a hacer unas compras y vuelvo, y salió de compras y volvió. Entonces digo, nadie se dio cuenta que estaban un secuestro y la señora se va de compras. Después, en el juicio, vamos a ir viendo que Aramburu pidió que no graben, no grabaron, pidió que no se escriban, no escribieron, pero era una cosa que se quedaban con él conversando, Ujú. era Eh, una tertulia amistosa. y para vos, ¿qué demuestran esos No, pequeños no, no, ese yo anécdotas? creo que se ha hecho, yo digo, y por eso mismo acudí a la novela, digo, por eso digo las dos muertes, correcto, uno dicen que murió de ese modo, bueno, perfecto, vamos a ver otra cosa. Ujú, Sí hago una expresa aclaración de que esto es una cuestión de sectores de la cúpula de Montoneros, no tiene nada que ver con la militancia, que es la juventud maravillosa, la gente que se jugó, la gente que fue víctima realmente de un régimen pernicioso, ahí no tengo ninguna duda, de los 30.000 desaparecidos, todo lo que venimos luchando en estos años, eso está en pie, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tengo cantidad de compañeros muertos, he militado con mi compañeros de Montoneros en frentes gremiales, como Armando Croato, justamente en ujú. Avellaneda, mucho tiempo, de manera que eso no, aquí es una mascarada donde se quedó la gente pegada sobre una realidad que se ficcionó con éxito, ¿no? No hay duda. Las causas, bueno, quedaron ahí, pero además yo no me meto porque yo creo que en el terreno legal es correcto, no hay necesidad no hay ni de rever las causas, yo lo veo políticamente, históricamente. Ujú. O sea, es correcto. Es más, en el año 2003, cuando fue la detención de Vaca Narvaja, un montón de compañeros, fue uno de los que firmó contra el juez Bonadío. O sea, Ujú. me pidieron, yo firmé. Estoy de Claro. acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso no tiene nada que ver con lo otro. Acá yo trato de montarme en el hecho histórico Ujú. y en las responsabilidades de algunos. Claro. Alejandro, ahí, bueno, en una de estas charlas, hace poco charlé con Aldo Dusdevich, también que, bueno, de estos temas Sí, sí, no. ha opinado y escrito y mucho. Em, Te quiero preguntar cómo han quedado las relaciones personales y políticas em, con, bueno, luego de ese distanciamiento interno del peronismo tan fuerte y de ese distanciamiento interno también en Montoneros. ¿Cómo has vivido la posterioridad inmediata y muchos años después la posterioridad más larga De, de aquellos de aquellos episodios? episodios. Bueno, yo, por ejemplo, cuando en Guardia de Hierro yo pongo esta hipótesis, porque Guardia de Hierro creían en Hay mucha gente, yo he consultado muchísima gente, por ejemplo, Rogelio García Lupo, Ujú. está totalmente de acuerdo. Bueno, ahí yo lo señalo en el libro con esta hipótesis, él sabía que la cosa había sido de ese modo. Yo hablé mucho, fundamentalmente con Perdía, hablé mucho, discutimos, diferencia, pero siempre hablamos con él, con Jorge Lewinger también, ¿no? Sobre todo con ellos.
otra gente no quería hablar conmigo. Bueno, yo he sido crítico con ellos por el tema de la contraofensiva en mi libro El largo de Dios de los montoneros, ¿no? Ahí yo soy muy crítico del tema de la contraofensiva, donde estuvo Patricia Burge, entre otros, ¿no? Agitando, organicémonos y vayan, ¿no? Entonces, con diálogo con ellos, yo he tenido fundamentalmente con ellos dos, después con muchos otros compañeros. He sido compañeros de Cristina Betanín, asesinada en Rosario con Leonardo, que su hermano diputado nacional de la JP, con quien hicimos muchas cosas. Bueno, yo estuve este, en Dorrego, en el operativo de Dorrego, lo estuve cubriendo para la revista ya en esos años. Estaba. Este tema apareció en algunos libros en su momento, pero no tuvo mayor, digamos, trascendencia. Sí, los libros se vendieron y todo, pero no quedó la cosa clara. Porque a mí me parece interesante porque hay que ver el papel de Perón. Yo trabajo eso también acá en el libro, digamos, qué decía Perón, qué pasaba. Perón sabía, por qué no lo dijo, cuál era su modo de conducción frente a un problema tan pesado como este. Por qué él acepta que se acerque a Aramburu, viste, con una cosa de diferencia tan fuertes, ¿no? Y todas esas cuestiones, ahí yo trabajo con, eso es una narración de novela, pero trabajo con información periodística importante Ujú. para tratar de, digamos, de plasmar un cuerpo creíble, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y, y De qué, y qué interpretás? ¿Por qué ese acercamiento? Yo creo que Perón él entendía que había pasado la etapa doctrinaria, lo planteaba eso, ¿no? Que ahora había que buscar la unidad de los argentinos, ¿no es cierto? El peronismo era el eje central de la unidad de los argentinos. Entonces, sobre esa base, que un sector del liberalismo se acercara a él, planteándole que se habían dado cuenta de los errores y que era un poco lo que planteaba Aramburu, Frondizi y mucha otra gente que estaban en el cuerpo del grupo de Aramburu. Y entonces él, con el dolor que significaba de todo eso, aceptó no ir con ellos, sino mirar lo que venía desarrollándose. O sea, si lo hacen, háganlo, bueno, cuenten conmigo, pero digamos, él no se involucró específicamente. Ujú. Además, al parecer que Perón quiso hacer un acuerdo firmado, Perón cumplía los acuerdos, era famoso por eso, pero no quiso Aramburu, porque Aramburu se vio con Perón en España. Y finalmente no firmó, entonces Perón dejó que los hechos se desarrollaran, así llegó indemne a eso, Ujú. pero muchos sabían, incluso aparecían digamos, en las conversaciones internas que existía esa posibilidad. Porque Perón pensaba que si había un sector del liberalismo que entraba en la cuestión de la unidad nacional, era muy importante porque ahí se resolvía un tema que es el peronismo-antiperonismo, Ujú. un punto central de eso. Entonces, estando los radicales adentro, estando Frondizi, estando Frigerio, estando Aramburu, había posibilidad de consolidar un frente común de ideas para hacer digamos, un salto argentino en un momento muy importante del mundo, ¿no? Ujú. Como fueron los años 70. Entonces, el asesinato de Aramburu, que sin duda marca primero para mí, marca la fortaleza o un fortalecimiento de la resistencia peronista a nivel general, pero a su vez puede ser que determina o obliga o influencia a determinar un poco el rumbo de las decisiones de Perón o la conducción desde el Claro, y exilio. sí, indudablemente porque logran. O es, perdóname, o es al revés si Perón toma como herramienta ese hecho para conducir y tomar decisiones. No, Perón asume ese hecho porque por otra parte había, en las contradicciones que había, por un lado, sabía que cierta parte de la dirigencia venía contra él, porque esto no era, Firmení se notó claramente de entrada que no estaba, que iba por él, digamos, ¿no? No así que la gente creía que iban a la unidad y así se planteó todo. Pero vos recordá que cuando Perón en Madrid tiene una reunión con Firmení, y lo cuenta a Morín en su libro Montoneros la buena historia, les ofrece el gobierno, el Ministerio de Acción Social para que vayan ellos ahí y que vayan formando los cuadros y todo en la transferencia de poder, y Firmení se lo rechaza. Y cuando vuelven a Buenos Aires intenta Cámpora eso también y se lo rechazan también.
se lo rechaza Firmenich, básicamente, ¿no? Ujú. Permanentemente es el rechazo, y después ahí donde él plantea Perón es Perón, pero nosotros no somos lo que él quiere, algo por el estilo. O sea, estaba claro de entrada que él venía cruzado con esa posición, ¿no? Ujú. Eh, Claro, el otro día lo charlaba con un compañero que dice, en ese momento, pero llevándolo quizás también a otras alternativas en las que pasen cuestiones similares, donde la conducción o el conductor o la referencia central te convoca como grupo, sea más grande o más pequeño, pero dice, si yo te traigo acá, la cabeza sos vos, es decir, hacete cargo y ponete al lado mío en un lugar de decisiones. No, no me mandes lógico, a tu segundo, a tu tercero, a tu claro. delegado, porque te permite a vos seguir tirando piedras, comillas, por otro lado. En cambio, la exposición pública del poder ejecutivo, del rol de la figura pública, bueno, es el verdadero quizás compromiso con ese quizás acuerdo o alianza o cierre de conflictos que se está planteando. Bueno, y Firmenich no quiso. No aceptó nunca, ¿no? Si vos recordá que sale de Gaspar Campos en una reunión y hablar con Perón y dice a Perón le dice el poder brota de la boca de un fusil, a Perón decir, es- le cita Mau a Perón, ¿no? Ujú. Este, Yo ahí ah, no estoy de acuerdo con ese momento, esa afirmación. Ahora bien, también Firmenich dice algo que es Montoneros eh, en buena medida, no sé si en total medida, pero en muy buena medida, llega a la capacidad de organización, de masividad, de influencia, transformadora o potencialmente transformadora por las armas. Y lo que dice Firmenich es, entonces vamos a seguir con las armas. Ya que llegamos hasta acá con las armas, seguimos con sí. las armas. Ahora, hay un gobierno democrático y van a seguir con las armas. Siguieron con las armas. Con 62% de los votos Perón tomaban cuarteles ahora, el Che Guevara decía que si vos tenés un gobierno con 15% de aprobación popular no podés ir con las armas. Firmenit entonces debe haber tomado la cosa y decir, bueno, con 15% no, pero con el 62 sí. Al revés, ¿no? Uh -huh. Es decir, eso pasó fuertemente con el gobierno peronista porque había una intención que no venía sobre Firmenich, después el asesinato de Rucci, que no que a eso hay que investigarlo, porque Perón decía, no, está bien, metieron un cadáver en la cara, toda esta cuestión, pero dice, además de todo está la CIA atrás de esto. Uh -huh. Perón sabía de eso. Eso no fue solamente una operación nacional, porque previamente se habían muerto Bandor, Alonso, Klosterman, el asesinato de Klosterman está el 601 adentro. Entonces eran todas operaciones de ir limándole a Perón las bases de sustentación política, directamente. Entonces hay una operación muy fuerte de eso, que no es porque la misma, fíjate vos que yo tengo conversaciones con gente con nivel comandantes en Montoneros, que no puedo dar los nombres porque no me permiten, están vivos ellos todavía, pero me dicen, hablábamos nosotros con Arrostito nunca no tuvo nada que ver con todo eso que cuenta Firmenich, pero además de eso, ella, cuando fue lo de la plaza, 1 de mayo del 74, estaba totalmente en contra, decía, no se puede enfrentar a Perón de ese modo. Ella en ese momento iba mucho a La Plata, ahí se veía con esta gente que me cuenta. Ella era un cuadro político que venía del PC con mucha formación, estaba totalmente en contra de eso, Uh -huh. de la línea que estaban llevando. Y fíjate vos después, cuando pasan todos a la clandestinidad, es una operación de limpieza. ¿Cómo? Vos estás trabajando acá y mañana resulta que sos clandestino, todo el mundo sabe que sos clandestino, pero estás acá, a la vista de todos. Uh -huh. ¿No midieron eso? ¿No se midió eso? No. Era transformar en una orga militar chiquita, pequeña, maleable, y los demás, bueno, que te cure Lola, ¿no? Que es lo que pasó después en la dictadura. Uh -huh. Hay una línea muy delgada, pero determinante, para esta y cualquier acción humana, que es, obviamente, y será debatida, y nunca nadie va a poderlo decirlo fehacientemente, fueron errores o decisiones. Eh, yo, pensándome a mí, con 20 años, 22, 25 años, al frente de una de las organizaciones más importantes del continente,
Digo, y yo creo que también me hubiese mandado muchas cagadas. Pero a la larga uno dice, bueno, fue un error, reprochable, pero una equivocación que uno puede tomar en una instancia de decisión tan importante. O bueno, sin error fue una decisión que uno puede ya cuestionar desde otro modo. Claro, bueno, hay dos cosas ahí. Yo a Firmenich digo, no es un error. ¿De dónde venía Firmenich? Si me dijeras, yo he hablado mucho con Gullo, con el Canca Gullo, y el Canca Gullo me decía, no, no, todo eso que dicen de que Perón estaba contra nosotros, todo eso no era cierto. Es decir, eso no era, no coincidía en absoluto con eso, ¿no? Este, eh, ¿Qué ocurría? ¿Cuál era la trama interior de todo eso? Bueno, las relaciones de Firmení con Imas. Imas, cuando estaba en el Ministerio de Guerra Imas, la persona que atendía a la gente que llegaba era Firmenich. Esto está recontra demostrado. O sea, te vas a encontrar con algunas sorpresas que no te voy a contar ahora, Bien. en el libro después, porque es serio el tema de Firmenich en particular. Yo no toco la única persona que la toco es a él, no toco a nadie, porque además yo los conocí, yo estuve en el operativo de Riego con ellos, jugaba al fútbol con Firmenich, con todos ellos. La persona más que yo pongo ahí la responsabilidad mayor es en él. Pues hay muchos dirigentes re honestos que murieron. Incluso en el largo de Días de los Montoneros muchos me critican porque yo lo destaqué mucho a Pereira Rossi, Ujú. Carlón Pereira Sí. Rossi, un gran militante, la gente lo quería muchísimo, un tipo jugado y con una feroz visión de crítica Ujú. hacia la cúpula montonera, ¿no? Hincha de Gimnasia, me enteré hace poco de que Sí, era hincha del sí. Lobo, el Carlón Pereira Rossi. Eh, Alejandro, hay una... eh, bueno, es un tema que se discutió, se debate, se va a seguir escribiendo y se va a seguir debatiendo. Lo mismo, sin No, y acuerdo además es palpable. abierto eso, por Claro. eso yo insisto que hice una novela y un ensayo. En ensayo hay una cuestión en el periodismo que me parece que es esto, ¿no? Muchos dicen, no, nosotros decimos la verdad. Nosotros podemos alcanzar lo verosímil, si la Ujú. verdad es que los filósofos. Claro. Si yo puedo decir, reúne una serie de hechos y mirá, esto tiene que haber sido así porque todo esto te indica que va a ser así, pero no llegamos al punto, la verdad, como lo establecería un filósofo. Claro, y además la historia también se interpreta según el presente. Es Totalmente. decir, no es la misma la visión de los 70 desde los 80, desde los 90, desde los Que 2000 temprano que de claro. los de hoy. Es que toda historia, decía Benedetto Croce, es historia contemporánea. Ujú. Cuando la pusiste acá arriba, está sucediendo ahora. Claro. Sí, sí. Estamos charlando con Alejandro Tarruela, que gentilmente está en este cafecito de la radiográfica. Alejandro, pego un salto hacia el presente, tratando de ligarlo, de atarlo, porque quiero saber tu opinión del peronismo. Te diría, no quiero meterme, me estoy un poquito cansado, aburrido de la interna diaria. Este dijo una cosa, dijo la otra. El peronismo en términos más generales, más ideológicos, más de volumen, de masividad, de popularidad. La situación del peronismo en tanto filosofía, en tanto, sentir es esencial también en el pueblo argentino. ¿Cuál es tu opinión, tu panorama del peronismo? Lo digo en un plano muy general, hasta abstracto te diría. Yo diría que por su peso histórico, filosófico y político, y el peronismo está siendo convocado nuevamente por el pueblo, ¿no es cierto? Porque es la experiencia histórica posiblemente más avanzada en esta época, ¿no? Como decías vos, como cosa contemporánea, ¿no? Entonces ahí hay que hurgar en varias cosas. Yo te decía algo, eso de que Perón, visitado por el coronel Francisco Guevara, que había intentado asesinarlo, a quien en los medios se lo cargaba, decían el Tú Guevara, ¿no? El che Ujú. este era el Tú Guevara. Había querido matarlo en el 55, en el golpe.
Entonces en el 70 lo fue a ver a Madrid con el hijo y le dijo, general, lo vengo a ver porque yo me arrepiento, yo sé que lo quise matar, Dice, porque ahora mi hijo y yo somos peronistas. Y Perón le dijo, pero coronel, dice, usted siempre llega tarde a todo. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo ya no soy más peronista. Entonces eso se tomó como broma, pero hoy tenía un atisbo de verdad en el sentido de decir, ya no había necesidad de fortalecer el peronismo en tal frente a todos los demás, porque ya está eso. No tenés necesidad. Lo que tenés necesidad es de el peronismo abrirlo en sentido de la unidad, ¿no es cierto? Ujú. Y eso me parece que es la etapa esta. Es decir, vos no tenés por qué pelearte, ¿qué vas a decir a Ricardo Alfonsín? No sos peronista, no, estamos juntos porque tenemos una visión común, digo Ricardo Alfonsín para poner un ejemplo, ¿no? Tanta gente que está cercana. Y ahí es necesario mirar un poco, me parece, a Francisco, ¿no es cierto? Cuando planteaba cosas como la construcción de la periferia al centro, que es la forma en que se Ujú. construyó el peronismo, además, Claro, ¿no? sí. Entonces me parece que hoy está la gran posibilidad de eso frente al hecho que está protagonizando el pueblo frente a la prisión de Cristina, ¿no? Que está, digamos, hay un gran sector de la sociedad muy mayoritario que está protestando porque este régimen está destrozando el país, entregándolo, saqueándolo y todo lo que ya sabemos. Ujú. A mí me pasa con, bueno, coyunturalmente con la prisión a Cristina, que sí coincido que es mayoritario el rechazo a Milei o el descontento de Milei para, eh, para con una buena parte de la población que se da cuenta que esto está mal. Es decir, que gana poco, que hay mucha violencia, que no hay laburo, que no hay trabajo, que no hay producción, pero que no lo asocia directamente no solo a la alternativa del peronismo, o como se le llame, y mucho menos lo asocia a Cristina como figura perseguida. Quizás en otro tiempo sí, y con los años ahora no, o minoritariamente. A mí me da, han pasado en el momento en que hacemos esta entrevista, 2 semanas de aquel Sí, martes en sí. el que la Corte Suprema falló en contra de Cristina. Eh, y hubo una movilización importante, muy importante. Hay gente en la casa de Cristina. Y de a poco, digo, no hay, no solo las acciones que se pueden ir dando, no hay política detrás de la Claro. detención de Cristina. No está nuestra política de, digamos, no quiero, pero es medio difícil no caer en la comparación. eh, el 17 de octubre los compañeros nos dijeron, acompañamos a Perón, estamos con Perón, apoyamos, respaldamos. Es, tráeme ya a Perón. Claro. Liberá ya a Sí, Perón sí, o sí. te prendo fuego de la Casa Rosada. Claro. Eh, Posteriormente, que vuelva Perón. No, soñamos con Perón. Traeme a Perón, déjalo entrar a la Argentina o nos cagamos a tiros. Y nos cagamos todos a tiros. Y efectivamente fue así. Es decir, salvando absolutamente todas las distancias posibles, pero dando un marco. No hay política, no hay un esquema No, de yo vamos creo, a sacar a Cristina. Así que claro. si realmente sacar a Cristina, entramos con un ariete en la puerta del departamento, la sacamos y la sacamos y nos Claro. peleamos con la policía Pero ese para no sacarla. es la, Pero no, ya no es. yo creo que lo que no existe, tenemos un déficit muy grande en materia de conducción. Hay liderazgo, pero no hay conducción. Y esto tiene que ver, y ahí volvemos a las viejas herramientas, y bueno, el PJ, que lo usen, que lo tengan para las elecciones, pero tiene que tener una estructura de movimiento, como tenía pero en el Consejo Superior, ¿viste? Entonces, ahí estaba una conducción. Si no hay una conducción individual, habrá que hacer una conducción colectiva. Sí, gobernadores, gente más el abajo, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, reunido para lograr esa conducción que va a ser necesaria, porque los momentos yo creo que se vienen son momentos de gran movilización social, indudablemente. Si esto lo unís al hecho del alineamiento que tiene este gobierno sobre un gobierno que se está herido en este momento, como es el gobierno de Israel, decir, bueno, esto va a tener incidencia sobre lo que está sucediendo acá. Hay un vuelco hacia los BRICS muy grande, mismo la alianza de Trump aparece más hacia los BRICS que hacia Europa, entonces todo eso va a tener una incidencia
influencia muy grande sobre nosotros y vamos a tener necesidad de rever todo eso. Y es menos medios de comunicación y más mano a mano en el, digamos, de pata en el suelo, por decirlo de algún modo, ¿no? Ujú. Me parece que eso es. Y por otra parte, fíjate vos que ahora el gobierno le negó los fondos a las provincias, o sea que está ganando enemistades a los gritos en todas las esquinas, ¿no? Ujú. Un poco también se opera mucho, esto es medio chino, ¿no? Pero cuando aquella vez que en España fue después de la muerte de Aramburu, yo creo eso, cuando Perón le dijo, ¿qué va a hacer, general? Y Perón dijo, no, yo no voy a hacer nada. Y dije, pero ¿quién va a hacer entonces? No, todo lo van a hacer mis enemigos. De algún modo, en el taoísmo chino está la teoría de la táctica del agua, ¿viste? El Ujú. agua va y se mete donde puede, así. Y hay momentos en la política que vos tenés que moverte de ese modo, y esta realidad te lleva un poco a eso también, ¿viste? Los gobernadores estaban ahí, que sé, bueno, inevitablemente van a tener que hacer la táctica del agua y meterse y volver a reconciliar sus cosas. Algunos gobernadores no, porque tienen ya una posición importante tomada, acaso vamos a citar dos, Silioto como Gildo Infran como Quintela, Ujú. tiene una posición diferente, pero sobre eso hay que ir construyendo y sobre todo dar mucho lugar a las nuevas generaciones, mirar mucho, yo digo siempre, miremos el conflicto de Misiones que no se me lo miró bien, ¿no? Ujú. Tenían un conflicto, apareció el pueblo en la calle, los tareferos de la yerba mate, ¿no? Sí. Que vienen peleando de 1700. Yo recuerdo, haciendo la historia de la sociedad rural, leía los conflictos de los tareferos, luchando, muchas mujeres en Misiones en la calle, las médicas, las maestras, las amas de casa, las empleadas, con todo el mundo, gente muy joven, 40, 45 años, 30, hablando. Vos lo veías hablar y no, hay muchos diputados que no tienen ninguna necesidad de estar ahí porque esa persona tiene mucho más contacto con el pueblo. El gobierno nacional que decía no hay plata, no hay plata, no hay plata, cuando apareció el policía y dijo nosotros no nos prendemos en esto, pum, al día siguiente apareció la plata. Y nadie en el campo político dijo el pueblo de Misiones nos acaba de dar una gran lección. ¿Esa lección cuál era? La unidad. Tuvo todo el pueblo unido. Intentaron un motín policial en el gobernador Puerta con una payasada que le salió mal, todo eso, y lograron ese acuerdo que ellos estaban, por el que habían luchado. Ahora parece que Misiones está tan lejos que a veces acá no, la gente no se entera. Yo en La Plata, en una charla con jóvenes, planteé esto, se sorprendían, claro, eso fue muy importante, eso, tenés un hito, sucedió en Misiones allá. Nuestra región guaranítica con la que Buenos Aires tanto tiene que ver históricamente, porque fuimos Claro. creados como ciudad por los guaraníes, ¿no? Ujú. Con el único español que había era Garay. Ujú. Todos eran guaraníes y criollos, no más. Ana Costa, junio de 1580. Y se habló guaraní hasta el 1700, se hablaba más que el español en Buenos Aires, ¿no? Entonces, es un episodio muy importante para lo del Chacho de Quintela, que la gente no sabe que Quintela lo sacó, Ujú. y cuando dijeron, bueno, nos dieron el Congreso la posibilidad Hagamos nuestra de moneda. no que le paguemos 40.000, 50.000 pesos del sueldo con el Chacho, y Quintela dijo, pero si no tenemos necesidad, no, lo que tenemos que hacer es agregar un plus al sueldo, pero en Chacho. A las 2 semanas había levantado la economía de La Rioja, y algo que los diarios no informan acá porque no tienen espacio, ¿viste? Se olvidan de eso, que había sucedido en todo el norte de Córdoba, los negocios de electrodomésticos, hasta los negocios de los bares, todo. Ya no se puede usar Chacho, se puede usar Chacho. Todo el norte de Córdoba está usando el Chacho. Los medios, los economistas y los diarios de economía no tienen espacio, hace 6 meses no tienen espacio para publicar eso. ¿Qué es eso? Una economía sin dinero, Ujú. en la confianza del pueblo. Entonces, hay cosas importantes que suceden, ¿no es cierto? Tanto eso como en rubros que nosotros los consideramos, hoy se habla solo de economía, la cultura, mirá lo del Eternauta. Ujú. Un hilo del Eternauta con la muerte del Papa. La muerte del Papa hizo un sacudón sobre eso. El Eternauta deja dinero, ¿cómo? No se financia la producción nacional para que las empresas Claro. extranjeras vengan a hacer la Sí. cultura por Ah, nosotros. hay una cantidad de
eventos y de sucesos populares que no logramos inscribir dentro de nuestra, ya no puedo decir nuestra fuerza porque no sé cuál es nuestra fuerza, pero que quedan aislados, no Exacto. interpretados, Misiones por acá, La Rioja por allá, que bueno, llaman un poco a la esperanza, pero no se hacen No se prácticos, no plasman, se no plasman, sé, no claro, se... exacto, ahí las producciones. Vos tomás una canción nacional importante, Oración del Remanso, ¿no es cierto? Oración del Remanso ha estado por todo el mundo. ¿Cómo que la cultura no produce, además de como hecho cultural, que es importantísimo, pero esa canción se ha grabado en todo el planeta? Se ha grabado en el planeta como la misa criolla en Ujú. su momento, ¿no? Entonces hay sucesos de ese tipo y te dicen, no, no, lo que tenés que tener es una cadena como Netflix, para que eso funcione, el Estado no tiene por qué meterse en la producción de las películas nacionales. Imagínate si el Estado argentino hubiera plasmado dentro de una empresa nacional el Eternauta. Ujú. ¿Qué Claro. sucede con eso? No hay fenómenos nacionales. El Papa nos pone en el universo, como nos puso la selección argentina, como nos puso Maradona, como nos puso Messi, ¿no es cierto? Entonces acá hay necesidad, como vos decís, de tener una mirada, hay que replantear las miradas que nosotros tenemos sobre la realidad y me parece que eso es un edificante Ujú. ejercicio para lo que viene, ¿no? Claro, porque a mí me quedo con algo que mencionaba recién, que es la idea de la unidad. Que luego de la experiencia fallida, podemos decir, o trunca, del Frente de Todos, se vuelve a decir, bueno, al final no era con la unidad, estuvo mal la unidad. Eh, yo le preguntaba en este espacio a otros compañeros, entonces lo que se viene, 2027, por ejemplo, ¿qué es? ¿Otra vez intentar unidad? ¿O es cerrarse y decir, no, no, unidad no, somos pocos pero buenos, lo más que podamos, pero los nuestros puros, viste, con nuestras ideas claras, algo más parecido al kirchnerismo, digamos que es bastante de esa línea. Eh, y el debate es, bueno, pocos pero buenos, cada vez menos, eh, o una unidad que tampoco saben los grupos que la representarían o la integrarían del todo hacia dónde. Está esa disyuntiva en la cual, y acá, para mí la militancia tampoco logra reconocerse como militancia porque no termina cumpliendo su rol, quiere ponerse digamos, a ser cacique sin encontrar respaldo y fuerza organizativa. Y es un gran... Esto, eventos populares que no logran interpretarse o inscribirse, una gran nebulosa, donde lo único que se salva es la esencia, para mí la esencia peronista, la idea de, bueno, no sé qué pasa, qué hacemos, pero sé que somos peronistas. Eso es algo que sí creo que se rescata todavía. Sí, no, por supuesto. No, es correcto lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. Decir, demasiados jefes y pocos conductores, ¿no? Alguna vez Rulli cuenta que en su esa biografía que escribió un periodista, que dice que en el 62, 63 lo fue a ver a Perón y decía, general, necesito armas, le decía Rulli. Y Perón le dijo, Rulli, yo necesito conductores, le dijo. Yo necesito conductores. Y tenía razón Perón. Yo creo que tenía razón Perón. Porque el tema de las armas fue una cuestión de la época y también incentivada por el régimen también, porque era más fácil encontrarte encerrado en un círculo pequeño que disperso en el conjunto del pueblo, ¿no? Ujú. Cuando no tenías un conflicto internacional Claro. que lo justificara. Y ahí sí, yo creo que la militancia tiene que ser militancia, está bien, pero el pueblo, hablemos del pueblo. Hablemos de la militancia, está en el pueblo. Es decir, no es que la militancia sea una fase superior de la creatividad y la concepción, no. La militancia tiene que ir atrás del pueblo, no adelante. Que hoy yo creo que ese es un error serio, tiene que ir con el pueblo. Por eso Bergoglio siempre estuvo en contra de eso, su pelea con la teología de la liberación. No, no, grupos separados, no, adentro, todos adentro. Después ahí vemos cómo esto se mueve, ¿no? Ujú. Este, a mí me parece que sobre lo que vos decís, y vos ves, está bien, hacemos la unidad, pero los dirigentes vos lo ves que son siempre los mismos. Yo tengo un senador en el barrio, ¿viste? Ah, yo nunca lo vi en el barrio.
Es un tipo, yo lo respeto y todo, ha tenido una actuación aparentemente interesante y todo, pero yo no lo veo que no veo que junte 10 personas, a esto me refiero. Sí, bueno, poné tipos, viste, que se muevan. Entonces, ¿qué haces? En lugar de hacer algo, alguien que irradie hacia afuera, irradia hacia adentro, hacia un punto. Entonces vamos a los jefes. Jefes de sección son para los supermercados. Ujú. Necesitamos conductores, gente que persuada, que sugiera, que esté con la gente, que acompañe, que esté profundamente metido en la cosa de lo cotidiano y lo estratégico, Claro. ¿no? Me parece que el carácter, Cacho el Cadri tenía mucho de esa observación sobre, digamos, el Chango Ferragamo decía, te jefean, vienen y te jefean, decía, ¿no? Ujú. Y yo veo eso, yo digo, siempre hay muchos jefes y poco. Los dirigentes gremiales, en general los históricos, aún tipos muy criticados, vos los veías, el manejo, yo me jubilé como periodista en Esmata, ¿no? Ajá. Bueno, agarré un caso Piñanelli, que terminaba una manifestación y vos lo veías parado en una esquina, y esa primera vez yo digo, ¿por qué está parado? Dice, no, porque ahí pasan todos los compañeros, había 10.000, estaba esperando, se quedaba 4 horas saludando uno por uno. Claro. Este, y tienen un concepto más del tema de ir al lugar, estar ahí, viste, esa cosa, y que al senador de mi barrio yo no lo vi nunca en un centro de jubilados, Ujú. lo veo cuando vienen los actos de elecciones, entonces salen, Claro. viste. Y hoy yo creo que vos decís, bueno, te dicen, hay que defender la institucionalidad y la democracia. ¿Dónde está la democracia? No, lo que tenés que hacer, yo digo, solo, digamos, la democracia como gobierno del pueblo salvará al pueblo, ¿viste? Esto es, Ujú. digamos, no es que vos haces un grupo, tenés un grupo áulico, nombrás pones Sí, a dedo, no. Esto claro. tiene que ser una cosa que se abra para que estemos Ujú. todos adentro. Me meto en un tema eh, que abriste y a mí también me interesaba, puesto que hablamos también de un libro que es interesante, que es, no me acuerdo el título exacto, pero es El Loco de Dios o algo de Javier Cercas, Ah, sí. español que acompañó a Bergoglio al Papa Francisco en un viaje a Mongolia. Lo recomiendo. Y aunque no lo terminé, lo recomiendo. Eh, y me meto en el Papa Francisco y una pregunta que arriesgo, pero sin problema en ello, de volver aún más de nicho este espacio para algunos compañeros. eh, ¿Qué representó en la formación académica, identitaria, teórica de Jorge Bergoglio? Ya no solo el peronismo, que evidentemente es una formación, es un aspecto muy importante en su identidad, sino su parte del peronismo, Guardia de Hierro, es su pedacito de peronismo que a él le tocó, que él eligió. ¿Qué pensás que le aporta al pensamiento de Francisco? Yo creo que la formación de él tiene varias aristas importantes que, primera cuestión fundamental es que él nunca perteneció a Guardia de Hierro, Ujú, está en mi libro, yo lo planteo, es una organización que se está desarmando, un jesuita, que es así se va a meter en una ujú, organización. bien. No, jugó con alguna gente en una instancia X, que fue la Universidad del Salvador, estaban ellos ahí y Ujú, jugó con ese sector, no con el conjunto de Guardia de Hierro. Yo creo que él tiene una formación muy ligada a la historia, que eso lo acerca al peronismo, porque como él dice, venía de familia radical, él claro. no venía de peronismo. Lo que pasa es que él tiene una formación histórica junto a tipos como el cura Brochero. El cura Brochero, históricamente, cuando le decían que le iban a matar al Chacho, buscaba reunirse con él clandestinamente y andaba los caminos, como él, ¿no? Es decir, Ujú, Bergoglio un tipo sí. de andar los caminos, de andar en colectivo, ¿no? Que hace poco me contaba una anécdota de Gran Buenos Aires. ¿Cómo vas a venir, arzobispo? No, vos quedate, te mando un auto. No, no, quedate tranquilo. Dice, pero voy, y entonces llega, y decían, no, en colectivo no. Y llega en un colectivo, lo debe bajar en Aedo. Y se estuvo enojadísimo, no, toda la vida hizo lo mismo. Yo, paralelo con Brochero, Brochero se subía al burro y se iba, Sí. se entrevistó con Santos Guayama intentando ver cómo hacía para salvarlo, lo mataron igual, ¿no? Un lugarteniente del Chacho Peñalosa. Esa formación, su formación internacional, eh,
una visión del Evangelio. Yo no soy ni siquiera bautizado, ¿no? Digo, por lo que he leído, una visión del Evangelio que es la cosa más práctica a la calle, ¿no? Era Ujú. un tipo, este, por eso él mismo me reía porque hace poco, antes de morir, dijo: muchachos, los sermones 5 minutos, ¿viste? Claro. A veces cura en radio 1 hora el sermón, digo, no, Bergoglio, muchachos, el sermón 5 minutos. Entonces en esa formación de estar muy cerca del pueblo, él asimiló la doctrina social de la iglesia que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Claro. Yo no tengo formación católica, nada, no estoy ni bautizado, pero como soy peronista, estuve con curas toda la vida. Sí. Entonces, es decir, Farinello, los curas franceses, he militado con los curas franceses en Bernal. Entonces decís: che, mirá, pasa tal cosa, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, ¿viste? No te vas a discutir nada, y va y te sacudía, ¿viste? El Farinello realmente un tipo mucho con Farinello, con gente de esos sectores. Entonces él tiene una visión muy de ese tipo, que inevitablemente iba a entrar a jugar, digamos, históricamente con el peronismo. Era representante de la iglesia, no podía ponerse a exponer, a decir esto sí, esto no. Pero yo sé por gente muy amiga de él que de pronto pasaban esas cosas, y tenía esas visiones. Fíjate el nombramiento del nuevo Papa, Ujú. ¿sí? Un hombre que él quería que fuera él, norteamericano, no podía ser Papa en Estados Unidos. Como lo habían mandado, yo creo que castigado al Perú, estaba en el Perú. Ujú. Entonces va a Chiclayo, ¿sí? Entonces Bergoglio lo encuentra ahí. Dice: ¿qué hago? Quería que fuera ese. Lo hago obispo y lo obligo a nacionalizarse peruano. Sorteó la interna norteamericana. Además él era de Chicago, imagínate, tenía que pelear con Al Capone ahí, ¿no? Claro. En la iglesia norteamericana es una iglesia poderosísima. Entonces lo nombra ahí. ¿Qué sucedió en Chiclayo? Mira la señal de Francisco. De ahí salieron los 10 aviones peruanos camuflados como aviones argentinos que pelearon en Malvinas, y todos sus soldados murieron. Mira, mira qué dato, ¿no? Ujú. Entonces, toda esa cosa así, y me cuenta una persona muy cercana con él que dice que un año antes en un papel tenía escrito el nombre de Preboste, y le dice: ¿ves este nombre? Sí, no nombres más. Y esta persona de confianza dice: pero Jorge, dice, ¿te hizo alguna cagada? No nombres más, punto. No me preguntes. Ya más adelante vamos a ver qué pasa. Y después dice, cuando me encuentro con yo, me dice: yo no me imaginaba que era él. Dice: cuando veo esto me doy cuenta. Claro. Trabajaba esa cosa. Muy de andar los caminos. Yo conocí historias por el libro de Guardia de Hierro impresionantes, ¿viste? De seguir un preso político de San Luis, metido preso para adjudicarle la muerte de un jefe de la inteligencia de la policía de Córdoba. Entonces lo meten en una cárcel, lo tienen que matar para cerrar la causa, ¿viste? Un paisano que era peronista. Y entonces me cuenta el tipo años después, cuando nos hicimos amigos, me dice: yo caigo en la cárcel de Mendoza y a los 4 días te viene a ver un cura, Bergoglio. Bueno, bien, barba, macanuda, charla con él. No me tocaron, dice, me mandan al Chaco, ponele. A los 5 días se lo viene a ver un cura, Jorge Bergoglio. Ah, sí, sí, ya me vio en Mendoza. Y durante todas las cárceles que él iba, y ahí se dio cuenta, dice, cuando él iba, claro, me iban sacando las cárceles porque no me podían matar ahí. Claro. Hasta el final, cuando terminan de voto, él sale de voto, ya sale con 10 años adentro, ¿no? Se lo lleva con él como es a Cáritas. Ujú. Y entonces me llama una vez que lo nombran papa, me dice: Alejandro, lo conozco al papa. ¿Y dónde lo conoces? Dice: porque lo iba a ver en 1988 a Bergoglio en la Universidad del Salvador. Imagínate el tiempo, ¿no? Ujú. La ubicación de los personajes y cómo se iban moviendo. Yo me enteré esto de pura casualidad, Claro. porque yo no tenía idea de eso. Entonces me parece que él tenía una visión digamos, de la vida de pata en el suelo, ¿viste? Eso. Ujú. La cosa, no le dan, los medios no quieren, ¿viste? Ellos hacen cosas y no quieren. Están haciendo un gran trabajo en la Argentina, vos no ves en ningún diario que salga nada. Y Claro. sin embargo, te das cuenta que pasa algo. Ujú. Sí, incluso algo central en en la política, en la teoría que difunde, bueno, el mensaje de Bergoglio, del Papa Francisco, que es no la idea, la doctrina social de la iglesia o la iglesia con el pueblo, no es
una interpretación de un sector, es el Evangelio mismo. Exacto, Eh, exacto, si nosotros leemos la Biblia, nos dice esto. exacto. No hay que hacer teorías, obviamente, de nuevo, cada uno lee lo que quiere leer, pero volviendo a la base de Cristo dijo esto, digamos, los ricos no van a entrar al cielo, lo dijo Cristo y está escrito, uno lo puede interpretar obviamente, pero si vamos al Evangelio, sale solo, o según interpreta Francisco, y bueno, coincido sin ser tampoco creyente y mucho menos católico, qué es lo que dice el Evangelio. Entonces ahí ya empieza uno a decir, bueno, la única verdad es la realidad, es lo que si vamos a lo que sucede vamos a comprender la sociedad. Eh, Alejandro, voy a meterte en más problemas. En más problemas y quiero tu opinión para que te sigas peleando con gente o no, como quieras. Eh, Hay una frase que yo... No es una frase, es una idea que yo reivindico, creo que es real. Y fácticamente ha pasado en la dictadura y lo seguimos sufriendo hasta hoy, porque hoy se sigue castigando al movimiento obrero, que es que la mayor cantidad de detenidos desaparecidos por la dictadura cívico, la última dictadura cívico-militar, fueron trabajadores, fueron obreros, delegados de fábrica, en distintos lugares de la Argentina. Ahora, existe una discusión que no pretendo que sea competitiva, pero sí para charlarla, acerca de qué pertenencia tenían, porque unos compañeros dicen, bueno, en definitiva era la mayor parte de la JTP de Montoneros. Otros dicen, no, eran los sindicatos que estaban peleándose justamente con Montoneros. Eran de ambos equilibradamente porque los milicos esa división no la veían, entonces era todo obrero organizado. ¿Por dónde pensás que fue ese ataque a los trabajadores? ¿Más hacia la JTP? ¿Más hacia otros espacios sindicales del Desde la peronismo? JTP al movimiento obrero, decís. Claro, o sea, hacia la Yo- yo- representación obrera de Montoneros, hacia el sindicalismo de otro sector del peronismo. claro. ¿Dónde La, pensás que J- la apuntó la JTP, dictadura? yo tengo muchísimos compañeros que han militado ahí, ¿no? La JTP fue pensada como fue pensado Montoneros, así dentro del peronismo para, digamos, quedarse con el peronismo. Esto era lo que pensaba Firmenich. Y la JTP fue pensada del mismo modo, por eso JTP la nueva CGT, o sea, ahí no quedaban vueltas, ¿no? Era enfrentarlos, cuestionarlos, pero con la CGT toda la vida pasó eso, por el 45 también había Ujú. cuestionamiento de dirigentes, de cosas. Después vos tenés, obviamente que tenés dirigentes de diferente catadura, pero lo importante es que la organización de los gremios ha permitido tener siempre un respaldo muy fuerte. Yo escucho CGT que necesita cambios y seguramente que los va a haber como va a haber en todo, porque yo creo que se viene una situación de transformación muy grande. Pero sin embargo, desde que subió el gobierno de Milei, la CGT el primer día nomás ya salió con los tapones de punta, las marchas, los pronunciamientos y todo lo demás. De manera que no ha sido tan digamos, negativa la performance de la CGT. Ahora, después, si vos empezás a ver dirigente por dirigente, bueno, o gremio por gremio, pero en general yo tengo una experiencia, soy periodista formado, siempre estuve en los medios de comunicación, siempre estuve en los gremios. O sea, Ujú, con Luz y Fuerza cuando empecé, Federación, Sindicato Capital, bueno, trabajé con Smith, ujú. con dirigentes desaparecidos, ¿no? Cercano a Klosterman en Esmata. Y yo he visto otra cara de eso. A mí me tocó que yo hago una pequeña referencia ahí. En el 77 ser la persona que me pidieron que difundiera la proclama de la CG, porque aparecía la comisión de los 25 Baldini, el peor momento, ¿no? Y me tocó directamente con Esmata. Estaba Esmata dentro del grupo que los dirigentes me llamaban a decir, se animaría a hacer esto. Yo estaba enloquecido, porque imagínate todo lo que el desastre que era. Vivía en Quilmes, desapareció todos los días. A mí Claro. mismo, allanamientos, cosas. Sí, cuando yo tengo todo visto y entusiasmado, entonces me dice José Rodríguez, Alejandro, mire que a usted lo pueden matar por esto. ¿Viste? Advertencia, Ujú. cuide, el cuadro es este. Bueno, entonces, y a usted no. A los compañeros no. Bueno, a mí me fueron a buscar
menos los bomberos, todo. José Rodríguez estuvo desaparecido 3 días, salvó por la embajada alemana, era vicepresidente de la FITIM, la Central Metal Mecánica. Y yo ahí tuve uno de los grandes aprendizajes. ESMATA fue el primer gremio que salió contra la dictadura, uno de los primeros con las huelgas de Citroën y General Motors. Ujú. Yo hacía todo el laburo, yo era secretario de redacción de Diario Popular y difundía la cosa a su vez para ver todo lo que podía hacerse. Lo publicaba en el diario y tenía a los 2 minutos los llamados del ministro de Trabajo, directamente Tomás Liendo amenazando y todo lo demás. Entonces, con Crónica, hablábamos con los compañeros de Crónica, vamos a mantener esto, mantengamos, ¿viste? Para tener un equilibrio de ese tipo. Y ahí fueron los gremios los que lanzaron esa cosa. Aparecieron las madres, yo estuve del primer momento con Eve en la plaza, que tuve una relación muy entrañable con Eve. Y entonces ahí, digamos, vi que el papel del movimiento obrero fue decisivo. El primer paro nacional del 27 de abril del 79, detuvieron 2.000 dirigentes gremiales todos juntitos en ESMATA. Sí. Entonces, bueno, hay que hacer las críticas, porque más es necesario hacer las críticas. Uh-huh. Ahora hay que ver el peso histórico de Di Pasquale desaparecido, de Farmacia, sí. Jorge Di Pasquale, el Gato Smith. Yo estuve el día anterior, estuve con él, que se lo llevaran, ¿viste? Con Hugo Caruso, un gran dirigente de Luz y Fuerza que aún sigue en pie, ¿no? Conocí muchos de ellos. Lorenzo Miguel, al minuto y medio al golpe, los meten al barco porque él había hecho un escándalo en la Casa de Gobierno cuando se enteró que Videla era el nuevo jefe del ejército, ¿no? Y cosas por el estilo. Y luego, en ese momento, Gullo me dice, cuando yo estaba en los jodidos me bancaba Lorenzo, claro. El Barba Gutiérrez, que me contó una anécdota deliciosa, que dice que él, claro, lo van a buscar, porque estaban buscándolo, lo llevan con Lorenzo, y el jovencito, él estaba en el grupo de los Montos todavía perdido, y le dice, bueno, compañero, vamos a ver qué hacemos con usted y su familia, porque lo están buscando. Y dice yo, como un boludo, le digo, Lorenzo, pero si somos enemigos. Y le dijo, no, compañero, a ver si comenzamos a comprender. Dice, en la UOM somos todos compañeros. Yo me quedé y después con el tiempo me di cuenta del error que teníamos. Entonces, había mucho de eso. Hoy vuelve a pasar una cosa parecida. Yo creo que lo importante, yo trabajo en el Frente de Cultura, que estamos con CGT, hicimos el Congreso Nacional, ¿viste? Sí. El Congreso Federal de Cultura, estuvimos ahí, y ahí estuve en la CTA con la CGT, ¿viste? Un gran trabajo con gente de cultura de las provincias, un trabajo, nunca hubo una ceremonia de ese tipo, y está sucediendo eso ahora, en este momento, con compañeros del Chaco, de Corriente, de la Patagonia, de todas partes metidos en el mismo, digamos, en el mismo emprendimiento, que tiene un peso relativo, pero es importante, porque siempre, bueno, nosotros logramos cuando fue la candidatura de Massa, 5.000 personas en la calle Corriente, pusimos ahí con la parte nuestra de capital, que fue muy importante. Entonces, se va sumando, ¿no es cierto? Creo que hay que reconsiderar, sí, el papel del movimiento obrero, porque hoy en día no tiene el peso que tenía antes por la nueva estructura que tiene la producción y la no producción, ¿no? Uh-huh. Pero, por eso mismo, Francisco fue el que dijo que entren los movimientos sociales a la CGT, ¿no? Uh-huh. Alejandro, por último, bueno, por ahí no, pero yo creo que por último, se van a cumplir este año 80 años del 17 de octubre de 1945, hecho, para mí no es el hecho fundacional, pero bueno, inevitablemente es el hecho central del peronismo. Bueno, todos sueñan, los gorilas, el antiperonismo todo el tiempo sueña con, bueno, este es el fin del peronismo. Ahora sí, termina el peronismo. Y vuelve, y hacen otro lío, y ahora sí, y bueno, y no termina nunca. Ahora, los ciclos históricos tienen su cierre en algún momento. Algunos han durado siglos y milenios, otros han durado muy poco, algunos años o pocas décadas. El peronismo lleva 80 años, podemos decir que lleva 80 años. ¿Pensás que en algún momento hay o ves una curva descendente
Sí, lo digo con la mayor tranquilidad que uno puede tener en tanto los humanos tienen ciclos que empiezan y terminan, que se transforman. ¿Ves un ciclo de cierre del peronismo, por lo menos en el horizonte mediano o lejano, cercano? ¿O Yo, decís, la verdad, que por cómo lo veo, puede seguir años y años más y va a seguir? yo creo que hubo procesos históricos en la Argentina muy importantes, como por ejemplo el periodo de Rosas, ¿no es cierto? Luego los caudillos, a los que Jaureche decía que los caudillos eran el sindicato del pobre, ¿no? Ujú. Maravillosa apreciación de Jaureche. Eh, el tema que me parece que hay una cuestión de carácter filosófico que tenemos que empezar a abordar en todo esto. Esto es América. Y me parece que el problema con el peronismo es no comprender eso. Porque yo veo muchos compañeros muy queridos, ¿no? Rocco Carbone, uno de ellos, ¿no? Y muy inteligentes, que hacen aportes importantes, que insisten siempre, bueno, el fascismo, ven el fascismo por todos lados. Y yo les digo, mira que esto es América, mira que tiene otras características, ¿viste? Alguna vez, bueno, el peronismo mismo lo ha acusado de fascista. Además, decir el gobierno de Milei es fascista, y no, ¿viste? No. Esto es América, tiene otras características, hay que indagar sobre eso. Amelia Podetti estableció una pauta filosófica. Ella decía, América confirma el universo. La filosofía, una filósofa peronista, Juan Pablo II, venga para acá, la llamaba, ¿viste? Analizar qué es eso. Digamos, uno puede gustar o no Juan Pablo II, pero de tontos no tienen un pelo en el Ujú. Vaticano, ¿no? Francisco, que era cura acá, la llamó y empezó a tomar cursos con ella. América confirma el universo. A la pucha, veníamos del que el mundo era un cuadrado donde los de afuera son los bárbaros, porque seguimos en esa historia. Si vos miras Europa, yo publiqué un libro en Italia, no me pagaron nunca la Universidad de Milán, porque son los bárbaros, viste, que vas a andar Claro. dándole plata para que sean más bárbaros. Bueno, hay una cosa de ese tipo que está en pie en la concepción filosófica de ellos, ¿no? Entonces el peronismo es una resignificación nacional de contenido regional muy fuerte, porque no solamente que sea, diga el peronismo acá, no. En 2001 cuando los maestros salían a la calle, a las 2 semanas en Perú una manifestación y los maestros salían con bandera argentina, como en Argentina, decían y salían a la calle. Hay un fenómeno singular, que seguramente que tiene transformaciones y recreaciones, pero que tiene la misma raíz. Yo no lo veo todavía. Lo que veo son formas diferentes, necesidad de reciclar, de ver, pero que hay una cuestión que el peronismo puso las patas en América, y ese es uno de los problemas que nosotros no vemos filosóficamente. Puso las patas en América, hundió los pies en América. ¿Y cuál es la América mestiza? La América mestiza. Los ingleses te dicen, no, hay que tomar la cosa de los pueblos originarios, viste que Sí, sí, creación el de el indigenismo. indigenismo, bueno, entonces no toques, no, vos no sos puro porque tenés una... Bueno, yo vengo de familias de catalanes y bretones y tengo sangre africana. Dice, entonces, ¿cómo? ¿Dónde? Y digo, hay parientes en Castilla la Vieja, las guerras, la ida, vuelta, alguien. Tenés un mestizaje adentro. Yo a mi mujer la bromeo, le digo, mirá que yo soy descendiente afro. Se ríe ella, pero yo Claro. tengo sangre, la primera sangre del hombre es la que corre por mis venas, el ser universal positivo. Entonces acá pasa una cosa parecida. Esto es un fenómeno muy particular. Faltaría datos de análisis, de profundizaciones para ver hasta dónde llega todo esto. Es un fenómeno muy importante. Hoy lo estudian, la comunidad organizada la estudian en Rusia, ¿viste? Claro. Observá vos, observá un gran dirigente internacional, guste o no guste, Putin. La estructura de los discursos de Putin y la estructura de los discursos de Perón. Putin se para, empieza a explicar la historia, en 1954 pasó esto, 55, Tintún te recorre todo eso. ¿Qué hacía Perón? Los ingleses, que lo estudiaron bien, mandaron un tipo al final del primer gobierno, del segundo gobierno, 55, un antropólogo. Entonces el tipo vino acá y se fascinó. Mandó un informe diciendo, este no es este es un docente que hace política. Bueno, los ingleses vení de nuevo, Tómatela, claro. lo volvieron a Londres urgentemente. Entonces tenés un fenómeno de otro carácter. Vos agarrás el modelo argentino y no lo han leído bien, ¿viste?
Eso es diferente al 45, diferente. No es que vos vayas a encontrar el programa político para ahora, vas a encontrar los elementos necesarios para llegar a eso, ¿no es cierto? Ujú, O como muchos dicen, bueno, tomemos Kush filosóficamente, no se lo estudia Kush. claro. Este, ahí me parece que en esa, digamos, ahí tenemos las nuevas polémicas, hay nuevas polémicas y nuevos elementos que nos pueden ayudar con un peso muy fuerte de empezar a ver la riqueza que hay cultural en nuestras provincias, ¿no? De todo Ujú, lo que trae, de todo eso, cómo se conforma, estudiar la música popular profundamente, ¿no? ujú, Eso me parece que es parte del debate ujú. este. Alejandro, algo que no te haya preguntado, seguramente muchas cosas, pero No, que seguro. quieras decir. No, no, que me siento muy bien acá con vos conversando, me parece sumamente rica las preguntas y además pido perdón si soy un poco charlatán. Por favor. Alejandro, muchas gracias No, por gracias este a vos, cafecito. Lautaro.